empezamos entonces. Vamos a hablar acerca de las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. A ver, vamos a tener un concepto básico. Cualquier problema, cualquier interrupción me lo hacen saber porque recuerden que no estoy con Wi-Fi, así que si de repente se corta todo, no sé, me lo dicen. Ya, si es que logro leerlo. A ver, el tema es palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. ¿Qué es lo que vamos a ver sobre este punto? Esto es lo que se llama el acento. A ver, vamos a identificar por qué ciertas palabras llevan tilde y en qué razones, en qué casos no debemos colocarle la tilde a ciertas palabras. Nos dice que el acento es el rasgo prosódico mediante el cual se destaca una sílaba. ¿Qué es un rasgo prosódico? Es la mayor fuerza de voz que tiene una palabra. Tú sabes que las palabras se dividen en sílabas, ¿cierto? Se dividen en sílabas. Una de esas sílabas es la que va a destacar por la mayor fuerza de voz, va a destacar por sobre las otras. Las otras no van a sonar tan fuerte como esa sílaba. A esa sílaba se le conoce como el rasgo prosódico, se podría decir, porque en muchas ocasiones esa sílaba no tiene la tilde. ¿Y qué cosa es la tilde? Es la figura que nosotros conocemos como una rayita inclinada, ¿no? Esa es la tilde. Entonces, si muchas palabras no cuentan con tilde, ¿cómo me voy a dar cuenta de en qué sílaba se encuentra la que tiene la mayor fuerza de voz? Para ello se realiza el siguiente análisis. Vamos a empezar con las clases de acento. Tenemos lo siguiente. Tenemos dos clases de acento, el acento prosódico y también el acento ortográfico. ¿Qué nos dice acerca del acento prosódico? Se nota solamente en la pronunciación, es decir, que no es algo visible, que no cuenta con una tilde que te indique aquí es, en esta sílaba es donde suena, en esta sílaba es la que tiene la mayor fuerza de voz. No cuenta con una tilde. ¿Cómo nosotros vamos a identificar en qué parte de la palabra, en qué parte de sus sílabas se encuentra la mayor fuerza de voz si no contamos con tilde? Por eso se le llama acento prosódico. A ver, entonces tenemos aquí dos palabras que las vamos a analizar a continuación. Tenemos la palabra velocidad. Velocidad no cuenta con una tilde, ¿cierto? No cuenta con tilde absolutamente para nada, ya te habrás dado cuenta. Pero ¿cómo yo voy a identificar en cuál de las sílabas velocidad tiene la mayor fuerza de voz? Voy a tener que probar con los diferentes sonidos y con cuál encaje mejor es ahí donde yo efectivamente voy a detenerme. Por ejemplo, tú puedes decir, él tiene velocidad, él tiene velocidad, él tiene velocidad, él tiene velocidad. ¿Con cuál encaja mejor? Cuando tú dices velocidad, velocidad, velocidad o velocidad. Encaja mejor cuando pronuncias con fuerza la última sílaba, ¿cierto? Entonces, la mayor fuerza de voz en la palabra velocidad se encuentra en dad. Con respecto ahora a la palabra superior, tú tienes que esta palabra se divide en tres sílabas, superior. Ahora, ¿cómo voy a identificar en cuál de todas esas tres sílabas se encuentra la mayor fuerza de voz? Realizando la siguiente entonación, ¿no? A ver, tú dices, él es superior o él es superior. ¿Cómo lo dices? Superior, superior o superior. ¿Te das cuenta de las tres tonalidades que se ha enfatizado en este momento? Superior, superior, superior. ¿Con cuál combina mejor? Con la última, ¿cierto? Cuando acentúas de mejor forma la tonalidad de la última sílaba. Entonces me doy cuenta que la fuerza de voz en superior se encuentra en la última sílaba, en erior. De esa forma yo puedo identificar en cuál de las sílabas una palabra que no lleva tilde tiene la mayor fuerza de voz. A eso se le llama acento prosódico. Ahora, la diferencia o la parte contraria del acento prosódico es el acento ortográfico. Ahora, ¿cómo funciona el acento ortográfico? Esto ya es súper fácil porque acá es donde va a mandar la tilde. Aquí es donde existe la tilde, por eso se le llama acento ortográfico.
Una palabra que tiene tilde, es decir, la rayita inclinada, esa es la que te va a identificar en qué parte de la sílaba se encuentra la mayor fuerza de voz. Acá no tienes que hacer ningún análisis de entonación, de tonalidad, nada, porque ya está la línea o la rayita que te está indicando que aquí es la sílaba donde se encuentra la mayor fuerza de voz. Entonces, para recapitular, acento prosódico cuando no tiene la tilde y acento ortográfico cuando efectivamente tiene la tilde, pero no por ello ambas van a dejar de tener la mayor fuerza de voz en una de sus sílabas. Ahora vamos a ver la clasificación. ¿Cómo se clasifica el acento? ¿En qué casos yo voy a tildar? ¿En qué casos no voy a tildar? Eso es lo que yo necesito saber. ¿En qué casos se tilda y en qué casos no se tilda? ¿De acuerdo? A ver, se ve, por ahí me dicen que no se ve la pantalla, ¿de verdad? A ver, alguien que me confirme, ¿se está viendo la pantalla? ¿Sí? ¿Sí? Sí, allá, no hay problema entonces. Sí, porque como leo ahí en el chat que no se ve la pantalla, ya, muy bien, gracias, muchas gracias. A ver, seguimos. Pasamos ahora con la parte de clasificación del acento. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Tenemos 3 clasificaciones que ustedes ya deben recordar desde la primaria. Las agudas, las graves, las esdrújulas y las sobresdrújulas. Tenemos esas 4 clasificaciones. Teniendo en cuenta este orden, es como yo voy a saber en qué momento es el adecuado para efectivamente poder tildarlas y también no tildarlas. Tengo que seguir estas reglas de tildación. A ver, en primaria se le conoce básicamente como palabras agudas, ¿cierto? Pero como ya estamos en secundaria, ya tiene otro nombre también aparte de agudas. Se le dice agudas o también oxitonas. Agudas, oxitonas es lo mismo. Si en el examen te pregunto, marca la alternativa que contiene palabras oxitonas, entonces oxitonas, allá, te recordabas que ese era el segundo nombre de las agudas. Muy bien. Las agudas, ¿quiénes son las palabras agudas? Son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Todas las palabras en las cuales la fuerza de voz está en la última sílaba, ellas son agudas. Vamos a repasar las reglas. Presten atención para estas 4 reglas que tienen las agudas. ¿Por qué? Porque en un instante voy a llamar a participación a cualquiera de ustedes para que identifique en qué momentos se tildan las agudas y en qué momentos no. Por ello necesito que prestes atención a estas 4 reglas. Las 4 reglas de las agudas son las siguientes. La primera, se tildan, es decir, la última sílaba, porque recuerda que las agudas son solamente donde la fuerza de voz está en la última sílaba. Hasta ahí ya quedó claro. Ahora, ¿cuándo voy a tildar esa última sílaba? La última sílaba se tilda solo cuando terminan en NS o en vocal. Hasta ahí hay que tenerlo grabado ahorita mismo. Cuando yo voy a tildar una aguda, cuando la palabra termina en N, en S o en vocal. En esos casos yo tildo la palabra aguda. Ahora, cuando no puedo tildar esa palabra aguda, ¿en qué casos no se tildan? Nos dice la regla cuando termina en una consonante que es distinta a N o S, es decir, cuando termina en R, cuando termina en L, cuando terminan en otras letras que no sean N ni S, en ese caso no voy a tildar las agudas. O también cuando termina, está bien, solamente cuando terminan en consonantes diferentes. En ese caso yo no voy a tildar las agudas, solamente las voy a tildar cuando terminan en NS o en vocal. Ahora, la tercera regla nos dice, tampoco se tildan cuando al final de la palabra tú encuentras doble consonante, como por ejemplo aquí, ¿no? Robots, aquí termina en T y también termina en S, ahí hay doble consonante. No es que acá se cumpla la regla de que, llevan tilde porque termina en S, no. Acá date cuenta que necesariamente hay otra consonante antes de la S, entonces ya malogró la primera regla. Entonces, cuando terminan en 2 consonantes, como por ejemplo acá RT,
TS, CT, o sea, terminan en dos consonantes, en esos casos las agudas tampoco se tildan. La cuarta regla que nos dice que tampoco se tildan cuando terminan en Y. O sea, las agudas nunca se van a tildar cuando terminan en Y. Entonces, así a breve resumen, solamente las agudas se tildan, solamente se tildan las palabras agudas cuando terminan en N, en S o en vocal. Ahora vamos a realizar una pequeña dinámica para ver si es que han captado estas 4 reglas en lo poco que hemos podido acá apreciar. Vamos a ver, vamos a jugar un poco con la retención de la memoria. A ver, tengo aquí una pizarra, si le podemos decir pizarra. Un ratito voy a conectar el micrófono. Ya, listo. A ver, tengo aquí una palabra, sofá. Voy a pedir la participación de la siguiente alumna. No se preocupe que lo vamos a hacer juntas, ¿ya? A ver, la alumna, a ver, Kiara. Kiara, activa tu micrófono. Kiara, active su micrófono, por favor, la alumna Kiara. Ya, muy bien. A ver, Kiara, a ver si es que has retenido un poquito de lo que expliqué anteriormente. ¿En qué casos se tildan las agudas y en qué casos no? A ver, tienes aquí, yo te voy a ayudar, no te preocupes, no tengas miedo, ¿ya? A ver, tengo la palabra sofá. Lo primero que te voy a pedir es divide sofá en sílabas, divídelas. Sofá. Muy bien, sofá. Ahora, indícame quién es la última sílaba y quién es la penúltima sílaba. Fa es la última y la penúltima es so. Muy bien. Fa es la última y la penúltima es so. Ahora, tú dime así, a simple vista, o analizándolo con la tonalidad que les enseñé hace un instante. Sofá, ¿dónde tiene la mayor fuerza de voz? ¿En so o en fa? En fa, ¿cierto? En fa. Por lo tanto, si la mayor fuerza de voz se encuentra en fa, en la última, ¿cómo se llama esta palabra? ¿Qué tipo de palabra es? ¿Aguda? Excelente. Cuando la mayor fuerza de voz está en la última sílaba, se le conoce como agudo. Ahora, lo importante. Ahora ya hemos llegado a este punto. Ahora sí viene la pregunta de rigor. Sofá, ¿se tilda o no se tilda y por qué? Sí se tilda, ¿Por qué razón se tilda? porque termina en vocal. Excelente. ¿Y qué nos decía la regla de las agudas? Que las agudas se tildan cuando terminan en N, en S o en vocal. Muy bien, ¿dónde voy a tildar? ¿En la F, en la A? ¿Dónde? La En la A, muy bien, correcto. En la última sílaba, en la A. Muy bien, excelente. Punto para usted. Puede apagar su micrófono. Ahora pasamos a otra persona que va a realizar casi el mismo proceso. Muy bien. A ver, voy a indicar yo a la alumna Sofía. Sofía, active su micrófono, por favor. Sofía. Buenos días. Buenos días, Sofía. A ver, tienes ahí una palabra. Ya has visto más o menos el ejemplo anterior. La misma modalidad. Sepárame en sílabas jabón, indicándome quién es la última, quién es la penúltima. Ja y Bon. Ya. Ja es la penúltima y Bon es la última. Excelente. Ahora, ¿dónde recae la mayor fuerza de voz en jabón? En Bon. En bon, muy bien, porque tú no dices jabón, tú dices jabón. Ajá. Como recae en la última sílaba, ¿cómo se llama esta palabra? Aguda. Aguda, muy bien. Ahora la pregunta del millón. Jabón, ¿se tilda o no se tilda y por qué? Sí se tilda ¿Por qué? porque termina en S. En N. Excelente, se tilda porque termina en N y la regla nos dice que las agudas se tildan cuando terminan en N, en S o en vocal. Muy bien, excelente, punto para usted, puede colgar. Muy bien. A ver, pasamos a el siguiente ejemplo. A ver, ¿qué otra palabra podemos poner para que
allá. Por ejemplo, a ver, un ratito, déjenme pensar otra palabra. Ya, a ver. Ya, listo. Ahora pasamos con la siguiente persona. El usuario Donati Gamboa, por favor, en la línea. Estamos colocando puntos, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Buenos días. ¿Tu nombre cuál es? Donati. Ah, ya. Donati. Donati Gamboa, ya. Muy bien. A ver, dime, con respecto a esta palabra, ¿cómo lo divides en sílabas? Pared. Ajá. O sea, pa y red. ¿Quién es la última, la penúltima? La penúltima es pa y la última red. Ahora, ¿dónde recae la mayor fuerza de voz en pared? En la red. En la red, muy bien, porque tú no dices pared, tú dices pared. Entonces la fuerza de voz está en la última. Si la fuerza de voz está en la última, ¿cómo se llama esta palabra? Fuerza de voz en la ¿Sí? última. Si la fuerza de voz está en la última sílaba, ¿cómo se llama esta palabra? Aguda. Aguda, muy bien, excelente. Última sílaba, fuerza de voz, aguda. Ahora, pared, ¿se tilda o no se tilda y por qué? No, no se tilda. ¿Por qué razón no se tilda? Porque al final no está ni ¿cómo Ujú, era? La N, sí. ¿Qué más? la S Ajá, ¿qué más? ¿Te falta uno? O, o una consonante. lo correcto era que pared no se tilda porque termina en una consonante diferente a N, a S o también a las vocales. Mientras no tenga N, Ah, S ni vocal al final, nunca se va a tildar. Es por esa razón que la palabra pared no se tilda. Todas las palabras siguen esta regla, no es que alguien haya querido tildarlas porque sí y a otro grupito no haya querido tildarlas, es porque todas están siguiendo estas reglas. Muy bien, puedes colgar. A ver, tengo otra palabra. Vamos a preguntarle al siguiente alumno o alumna en la línea. Brian, a ver, Brian, activa tu micrófono. Brian 99 bajo, a ver, active su micrófono. Recuerden que todo está siendo calificado. ¿Sí? ¿Está en línea? Está en línea. Brian, a ver, por favor. Se está calificando. Ya, entonces pasamos a la siguiente persona. Lía Torres. Lía Torres, por favor, al micrófono. Ya, Miss, muy bien. A ver, Lía. Tenemos aquí robots. Divídelo indicándome quién es la última, quién es la penúltima. Empecemos siempre desde atrás, porque la clasificación siempre es desde atrás, desde la última. A ver, empecemos. robots, ¿Ya? ¿Cómo lo separo? ¿Quién es la última, quién es la penúltima? la última es bots Ajá, y la penúltima es ro. muy bien. A ver, robots. Con respecto a esta palabra, ¿dónde recae la mayor fuerza de voz? ¿En ro o en bots? ¿En ro? A ver, tú dices En bots, robots, en bots. en bots, claro, porque ahí están los robots. Tú dices, ahí están los robots. La fuerza de voz está en bots. Muy bien. Ahora, si la fuerza de voz está en la última, ¿cómo se llama esta palabra? Aguda, Aguda, excelente. Ahora solamente te falta un paso. Robots, ¿se tilda o no se tilda y por qué? no se tilda Ajá. porque está terminando en dos consonantes. Excelente, muy bien. No se tilda porque termina en doble consonante. Muy bien, punto para usted. Puede colgar. A ver, ahora tenemos ya otro ejemplo. Vamos a ver.
vamos a indicar a la siguiente persona. Mendoza, Vale Mendoza, el usuario Vale Mendoza, el micrófono, por favor. Miss, Sí, buenos días. A ver, buenos días, Miss. divídeme Paraguay. Es Ujú, Paraguay. muy bien. ¿Cuál es la última, la penúltima? A ver. La última es guay Ujú, y la penúltima es ¿y lo que le sigue? antepenúltima. Ajá, muy bien. Última, penúltima, antepenúltima. Ahora, Paraguay. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? En la última. Ajá, en Guay, ¿cierto? Porque tú dices Paraguay, tú no dices Paraguay. Paraguay, tú dices Paraguay, en la última. Si lleva en la última, ¿cómo se llamaba? ¿Qué tipo de...? Aguda. Ajá, muy bien, aguda. Ahora la pregunta del millón. Paraguay, ¿se tilda o no se tilda y por qué? No se tilda cuando termina en Y. Excelente, no se tilda cuando termina en Y, muy bien, por eso nunca se van a tildar las agudas que terminan en Y. Excelente, puedes colgar. Entonces ya hemos analizado con sus compañeros lo que vendrían a ser las 4 reglas que siempre se van a cumplir con respecto a las palabras agudas. Ahora pasamos al siguiente nivel, a las graves o llanas. Tenemos aquí que las palabras graves o llanas se ubican en la penúltima sílaba. Presten atención porque también voy a hacer la misma dinámica. La penúltima sílaba, las agudas se encontraban en la última, ahora las graves se encuentran en la penúltima. ¿Cuáles son las reglas de acentuación, de tilde? ¿En qué casos yo coloco la tilde y en qué casos no? Generalmente para las graves funciona al revés que las agudas. A ver, vamos a repasar. Dice que se tildan cuando terminan en una consonante diferente a N, a S o a la vocal. Es decir, se tildan cuando terminan en otra consonante, más no se tildan si es que terminaran en N, en S, ¿no? Se tildan si es que terminan, por ejemplo, en T, en M, en R, en L. Ahí sí se tildan las graves, o sea, es todo lo contrario de las agudas. La segunda regla nos dice, se tildan cuando terminan en más de una consonante. ¿Qué pasaba con las agudas? En las agudas no se cumplía esto, ¿no? En cambio, en las graves sí. Las graves sí se tildan si es que terminan en doble consonante. La tercera regla, se tildan cuando terminan en Y. Aquí sí se van a tildar si es que la palabra termina en Y. Y la cuarta regla nos dice que no se tildan cuando terminan, obviamente, en N, en S o en vocal. En esos casos no se tildan. Si terminan en N, en S o en vocal, no se tildan. Si terminan en cualquier otra consonante que no sea ni N, ni S, ni tampoco la vocal, ahí sí se tildan. Entonces, habiendo visto estas reglas, vamos a realizar lo siguiente. A ver. Voy a preguntar a... Uy, se fue la señal, creo. Bienvenido. ¿Pueden ver? Este servicio lo presta A ver, voy a activar la freeconferencecall.com. cámara. Hay Sí, 9 se participantes fue. en Se esta está que se va la conferencia. señal. La grabación ha comenzado. Como les digo, Anúnciese. como les vuelvo a repetir, la señal está débil porque no estoy ahorita con Wi-Fi, estoy con datos. ¿Se ve, no? Sí se ve, ¿no? Confírmame que se ve. Se ve, ¿no? Ya, muy bien, gracias. Ya leí el mensaje. Se ve la pantalla, ¿no? Ya, sí, así vamos a estar de repente dentro de cuántos minutos porque son los datos, ya saben. Pero mientras se pueda restablecer, yo creo que no hay ningún problema, ¿no? Recuerden que si es que se va otra vez, voy a intentar seguir ingresando. Ya por eso vamos, mejor hay que apurarnos con las clases. A ver, tenemos la siguiente palabra, es tórax. A ver,
voy a preguntarle al usuario Yair Montañez. ¿Está en la línea Yair Montañez? Yair Montañez, por favor, el micrófono encendido. ¿Está en la línea? ¿Sí? Sí, Ya, muy bien. A ver, divide tórax, sí. divide la palabra tórax. Divídela en sílabas. Tórax. Ya, tórax. Ahora, ¿quién es la última y quién es la penúltima? Ajá, Sí. ya, ¿to qué es? Última, penúltima. La última es ra. Ya, la última La es rax y to es la. Penúltima es to. Ajá, Ra. muy bien. Penúltima. Ya lo has dividido. Ahora, tórax. ¿Dónde lleva? Escúchame, escúchame cómo lo pronuncio. Tórax. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? ¿En to o en rax? Tórax. En ras. A ver, escúchame, tórax. ¿Tú dices tórax o tú dices tórax? ¿Dónde está? To. Ajá, la fuerza de voz. Por eso, si es que todavía no captan dónde lleva la fuerza de voz, tienen que hacer esta entonación. Tú dices tórax o tú dices tórax. Entonces ahí te vas a dar cuenta dónde combina mejor y es ahí donde lleva la mayor fuerza de voz. Muy bien, en to. Ahora, vamos a, si la fuerza de voz está en la penúltima, porque está en to, ¿cómo se llama esta palabra? Llana. Ajá, graves o llanas, ¿cierto? Graves o llanas. Muy bien, excelente. Ahora, ¿se tilda o no se tilda y por qué? ¿Te acuerdas? ¿Se tilda o no se tilda y por qué? Recuerda que es todo lo contrario a las agudas. ¿Se tilda o no se tilda? Ya, ¿se tilda por qué? ¿Por qué tildo tórax? Porque Tiene que ver la con, última lleva la O. tiene que ver con lo que termina, tiene que ver con lo que termina, con el final de la palabra. ¿En qué está terminando? ¿En qué letra En la O. termina? No, toda la palabra. ¿En qué está terminando? Toda la palabra. En X. Ajá, en X. ¿Y qué pasaba con X? ¿Qué nos decían las graves de, bueno, no especificaba bien la X, pero hablaba de varias consonantes en general? ¿Qué pasaba cuando terminaban en otras consonantes que no son quiénes? A ver, te repito para que no te olvides. Tórax termina en X, ¿cierto? Hasta ahí estamos bien. Y la ley de las graves, la regla de las graves decía que una palabra grave se tilda siempre y cuando termine en cualquier consonante diferente a N, a S o a vocal. Tórax no termina en N, tampoco termina en S, tampoco termina en vocal. Por lo tanto, sí la puedo tildar. Ese es en el caso de las graves. Por lo tanto, tildo acá, to. Por esa razón, lleva tilde. Muy bien, puedes colgar. Bienvenido. Este servicio lo presta freeconferencecall.com. Hay 10 participantes en esta conferencia. La grabación ha comenzado. Esta sesión ya no se está grabando. Ya. Muy bien. Anúnciese. Ya volví a la línea. Continuamos. Ay, a ver, cada rato se está yendo los datos. A ver, seguimos, ¿ya? Así vamos a estar, ya vayan haciéndose la idea que así vamos a estar casi toda la hora porque ya recuerdan que se me ha ido el internet. Ya, muy bien. Ustedes quédense ahí nomás. De todas maneras voy a regresar, voy a tratar de regresar. A ver, continuamos con las reglas de las palabras graves. A ver, tenemos por ejemplo la palabra cómics. Cómics. Muy bien. Ahora, vamos a preguntarle a ver, ¿a quién le preguntamos? Rivas, el usuario Rivas 16, al micrófono por favor. Rivas,
¿Está en línea? ¿Sí? El usuario Rivas, por favor, al micrófono. ¿Está en línea? ¿Sí? Ya, Sí. muy bien. Sí. A ver, recuerda que si se corta son mis datos, ¿ya? Aguantas ahí nomás, ya. A ver, cómics. A Ya. ver, cómics, divídelo. Cómic. Muy bien. ¿Quién es la última, la penúltima? Indícame. Penúltima es co y Ajá. última es mic. Muy bien, excelente. ¿Dónde recae la mayor fuerza de voz? ¿En co o en mix? En co. En co, excelente, porque tú dices co-mix, tú no dices comix. Muy bien, ahora, ¿qué tipo de palabra es si la fuerza de voz está en la penúltima? Grave. Grave, muy bien, excelente. Ahora, ¿se tilda o no se tilda y por qué? Ah, sí, porque Ajá. porque terminan dos consonantes. Excelente, muy bien. En el caso de las graves, sí se tilda porque termina en doble consonante. En el caso de las agudas sí era todo lo contrario. Pero en el de las graves sí efectivamente se cumple esta regla. Muy bien, puedes colgar. Ok. Ahora pasamos a la siguiente persona, siguiente ejemplo. A ver, tenemos, por ejemplo, la siguiente palabra. Listo. A ver, vamos con, se conecta en la línea. A ver. Renzo Dueñas. Renzo Dueñas a la línea, por favor. El alumno Renzo Dueñas. ¿Está ahí? ¿No está? ¿Qué pasó? Renzo Dueñas, por favor, active. Ah, ya. Muy bien. Sí, lo que pasa es que eso dice en tu usuario, pues, por eso no sé. Ya, a ver. Soy Ítalo. Sí, no te El Renzo preocupes. entra acá algunas veces. Ya. Me olvido de cambiar de nombre. Ah, ya, que es tu hermano. Ya, listo. A ver. Jockey, ¿Sí? divídelo. Yo, Ajá. ok. Muy bien. ¿Quién es la última, la penúltima? Indícame. Última, ok. Ajá. Penúltima, yo. Muy bien, excelente. Ahora, necesito saber qué tipo de... ¿dónde recae la mayor fuerza de voz? ¿En yo o en Key? Yo. En yo, muy bien, porque tú dices jockey, tú no dices jockey. Entonces, si recae en la penúltima, que es en yo, ¿cómo se llama esta palabra? Grave. Grave, muy bien, excelente, es una grave. Ahora, necesito saber si lleva tilde o no lleva tilde y por qué. Lleva tilde Ajá. porque termina en Y. Muy bien, porque termina en Y. ¿Dónde coloco la tilde? U. Excelente, muy bien, en la O, porque estamos en la penúltima. No se vayan a confundir y me vayan a poner acá en la última. Recuerden que estamos en las graves. Entonces le corresponde a la penúltima. Muy bien, punto para usted. Puede colgar. Ahora vamos con el último ejemplo. A ver, con el último ejemplo. ¿Quién será el afortunado? Una palabra fácil, pero sí, obviamente me tienes que indicar el proceso. A ver, vamos a pasar a la siguiente persona. Yaret. A ver, Yaret está en línea. Yaret, active su micrófono. Yaret, active su micrófono, por favor. Muy bien. Divide la palabra cama. Súper fácil, ¿eh? Divídela. Muy bien. ¿Quién es la última, la penúltima? La última es ma y la penúltima es K. Excelente, muy bien. ¿Dónde recae la fuerza de voz? ¿En K o en ma? K. Muy bien, porque tú dices cama, tú no dices cama. Muy bien. Si la fuerza de voz está en la penúltima, ¿cómo se llama esta palabra? Grave. Grave, excelente. Ahora, ¿se tilda o no se tilda y por qué? No se tilda. No se tilda, ¿por qué? ¿Por qué era? ¿Te acuerdas de las reglas? ¿Por qué cuando no se tildaban las graves?
¿En qué caso no se tildaba? Siempre tiene que ver con la parte final, con el término, con la terminación. Porque termina en una consonante. A es una consonante. Termina en una vocal. Ajá, claro, muy bien. Cama no se tilda, ¿por qué? Porque las graves no se tildan cuando terminan en ¿dónde? Cuando terminan en N, en S o en vocal. Si terminan en cualquiera de estas tres, las graves no se tildan. Pero si terminaran en cualquier otra consonante diferente a las que te acabo de mencionar, en ese caso sí se tildan. Muy bien, puedes colgar. Ahora sí, pasamos a la siguiente fase de acentuación. Ya hemos visto las agudas, ya hemos visto las graves. Ahora, en estos casos que vienen, ya es lo más fácil del mundo porque ya no tiene tantas reglas, solamente tiene una, tanto para las esdrújulas como para las sobreesdrújulas. A ver, ¿cuáles son esas reglas? Nos dice que cuando una palabra es esdrújula, siempre se va a tildar. Acá no hay regla de que porque termina en consonante, porque termina en vocal, porque termina en Y. No, acá no existe nada, no existe ningún límite. Todas las esdrújulas, es decir, todas las palabras que tengan la fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, se tildan. Y lo mismo pasa con las sobreesdrújulas. Todas las palabras que tienen la fuerza de voz en la trasantepenúltima sílaba siempre se tildan. Entonces, no hay mucho que decir con respecto a estas dos últimas formas de acentuación. Por ejemplo, aquí vamos a realizar un pequeño ejemplo. Yo tengo la palabra, a ver, caótico. Tengo la palabra caótico. Voy a dividir caótico en sílabas. A ver, yo digo K-O-T-I-C-O. ¿Por qué he separado la A de la O? Por la regla, ¿te acuerdas? Abierta más abierta, se forma un hiato y se separan. Se separan. Por esa razón viene a ser una sílaba más. Entonces yo tengo última, penúltima, antepenúltima y trasantepenúltima. Ahora voy a darle la entonación. Tú dices caótico, caótico, caótico o caótico. ¿Cómo dices? Caótico, caótico, caótico o caótico. Tú dices caótico, ¿no? Con la fuerza de voz en la O, la fuerza de voz en el medio. Entonces, si la fuerza de voz está en la antepenúltima sílaba, ¿qué nos dice la regla de las esdrújulas? Que siempre se van a tildar, no importa si termina en vocal, que termine en lo que sea, pero si la fuerza de voz está en la antepenúltima, siempre se tildan, siempre, siempre, siempre y por siempre. Muy bien, ese es en el caso de las esdrújulas. Ahora, en el caso de las sobreesdrújulas, yo tengo, por ejemplo, la palabra dígaselo. Tengo la palabra dígaselo. A ver. Voy a dividirlo. A ver, un ratito, esta O se ha quedado acá abajo. Ya. Voy a separar en sílabas. Yo digo di, ga, se, lo. Generalmente este tipo de palabras que nosotros conocemos como sobreesdrújulas siempre están acompañadas de pronombres enclíticos. ¿A qué se les dice pronombres enclíticos o pronombres átonos? Es decir, que estos pronombres no llevan tilde. ¿Quiénes son esos pronombres? Son se y lo, porque ¿de dónde proviene dígaselo? De la palabra diga, ¿no? Diga, de decir, de ese verbo proviene. ¿Y qué le estás aumentando? Se y lo. También puedes aumentarle me y lo, también te y lo. Entonces, al aumentarle ese tipo de combinaciones, alargas la palabra, formando de esa manera una sobreesdrújula. A ver, lo es la última, se es la penúltima, ga es la antepenúltima y di es la trasantepenúltima. Ahora, ¿dónde recae la mayor fuerza de voz? Tú dices dígaselo, digáselo, digaselo o dígaselo. Tú dices dígaselo, ¿no? Entonces la fuerza de voz está en la trasantepenúltima. ¿Y qué nos dice la regla? Cuando la fuerza de voz está en la trasantepenúltima, siempre se tilda. Por esa razón, tildamos di. Muy bien, entonces ya hemos visto la explicación con respecto a este tipo de palabras.
Ahora voy a hacer un breve repaso de otra forma de tildación para pasar ya a los ejercicios del libro porque ya nos queda poco tiempo. A ver, tildación de palabras compuestas, échale un ojo aquí. Tenemos palabras compuestas. ¿Qué son palabras compuestas? Cuando una palabra se forma proveniente de dos palabras que funcionaban de forma individual. Por ejemplo, décimo y séptimo. A ver, apague su micro, por favor, apáguelo. A ver, teníamos... A ver, apague su micrófono. Apague su micro. ¿Sí? Muy bien. Ya, excelente. A ver, teníamos décimo y séptimo, ¿cierto? Décimo y séptimo. A ver, décimo funciona solo, ¿cierto? El décimo alumno, séptimo también funciona solo. El séptimo lugar funciona solo, ¿cierto? Pero cuando tú lo juntas, me forma decimoséptimo. Y también es una palabra que existe y hace referencia al 17. Ahora, décimo lleva tilde, séptimo lleva tilde, pero al unir ambos, no han considerado la tilde de la primera palabra, solamente de la segunda, la de séptimo. Esa sería la regla con respecto a este tipo de palabras. En el caso de baloncesto, esto se forma de las palabras balón y cesto, que individualmente funcionan, ¿no? Balón funciona aparte, pelota, y cesto que viene a ser una cesta, ¿no? Una cesta donde colocas las cosas y todo eso, ¿no? Entonces, al unirlas, se ha formado baloncesto. Pero ¿por qué no han tildado si balón tiene tilde? ¿Por qué? Porque solamente funciona si es que la segunda palabra llevase la tilde. En el caso anterior, la segunda palabra era séptimo, llevaba tilde, por esa razón, al unirlas, tildaron séptimo. En baloncesto, la primera palabra lleva tilde, pero la segunda no lleva, y como la segunda no lleva, no se tilda. En el caso de camacuna, por ejemplo, cama más cuna, ninguna lleva tilde, entonces no va a haber ningún problema, no se tilda ninguna. En el siguiente ejemplo, tildación de vocablos unidos por guión. Tenemos este tipo de palabras que son una sola y solamente se separan por guión. Técnico-pedagógico. Individualmente, cada una tiene su tilde. Técnico tiene tilde, pedagógico tiene tilde, pero al unirlas a través del guión, ambas van a conservar las tildes de origen, de cuando funcionaban individualmente. Ambas van a conservar sus tildes. Lo mismo con ítalo-germánico, teórico-práctico. Aquí en anglo-soviético, anglo nunca llevaba tilde, por eso se mantiene ahí sin tilde. Y como soviético sí llevaba tilde, entonces ahí le colocan la tilde. Y como las quieren unir, simplemente las separan mediante guiones. Esto funciona para carreras o también para países, ¿no? Cuando quieres juntarlos, entonces tienes los guiones para separar, se podría decir. Ahora el siguiente modelo, tildación de vocablos adverbializados. Esto es cuando a una palabra le agregas el adverbio mente, rápidamente, veloz, comúnmente, suavemente, porque provienen de otra palabra. Por ejemplo, dócilmente, proviene de dócil, ¿no? Y dócil originalmente llevaba tilde, entonces al agregarle mente no va a cambiar esto, va a seguir manteniendo su tilde de origen, solo que le has aumentado mente. En el caso de suave, nunca llevó tilde, y al aumentarle mente va a seguir manteniendo la misma forma de cuando no llevaba tilde, ¿no? Entonces, este ejemplo son en las palabras compuestas con respecto a la tildación. Ahora pasamos a los ejercicios del libro. Ubíquense por favor en su libro. Vamos ya con el libro de texto. Pasemos todos al libro. La parte de competencia lingüística. A ver, necesito que alguien, algún usuario, me diga si está conforme el libro con respecto al que ustedes tienen. A ver, alguien que tenga su libro a la mano, prenda su micrófono y me explica que está igualito a lo que ustedes tienen. Porque recuerden que yo tengo otra numeración, es la parte de palabras agudas, graves, esdrújulas, esa parte de competencia lingüística. O de repente está como el acento, clases de acentuación, algo así, ese tipo de... Es lo que estamos continuando, lo que seguimos del tema anterior, esa página. A ver, ¿alguien ya lo tiene? ¿Tiene el libro a la mano? ¿Sí? Libro a la mano. Libro a la mano. A ver, ¿alguien tiene el libro? A ver, algún usuario, por favor, que se conecte. Sí, Miss. Dígame, ¿tu nombre?
Nombre, Yair, ¿no? Ya, a ver, Yair, puedes verlo, ¿no? ¿Sí? ¿Puedes ver mi pantalla? Sí, mi. Ya. Entonces, confírmame si son Sí. los mismos ejercicios que tienes en tu La libro. página viste. Yo tengo 15 Sí. ejercicios. ¿Tú también tienes 15 ejercicios? Sí, mi. Ya, muy bien. Empieza con ese ejercicio, ¿no? Con señala la alternativa Sí. que ya, excelente. Ahora sí puedes colgar. Muy bien, entonces vamos a realizar el análisis que tenemos solamente 10 minutos. Vamos a hacerlo de una forma práctica. Recuerden que, bueno, se va a dejar grabado porque lo estoy grabando, pero de todas maneras presten atención. A ver, es el segundo tema. El segundo tema de lo que hicimos la vez pasada, la continuación. Les estoy diciendo es la continuación de lo que hicimos la vez pasada, es lo que sigue. Ustedes prosigan nada más en el mismo orden. A ver, señala la alternativa que requiere una tilde. Vamos a analizar uno por uno. Tú dices ahijado ahijado o ahijado. Tú dices ahijado, ¿no? Entonces, la fuerza de voz está aquí en el medio, en la grave. Esta es una grave. Y la grave, ¿se tilda o no se tilda? No se tilda porque ¿en qué está terminando? Termina en vocal, por lo tanto no se tilda. Tórax, lo que vimos anteriormente, ¿no? Tórax es una grave. ¿Se tilda o no se tilda? Sí se tilda porque termina en una consonante diferente a N, a S o a vocal. Entonces por eso sí tildamos tórax. Examen. Examen también es una grave, pero ¿por qué no la tildamos? Porque termina en N y la regla nos dice que las graves no se tildan si terminan en NS o vocal. Clima. Tú dices clima o tú dices clima. Clima, ¿no? Es una grave, pero no se tilda porque termina en vocal. Refrigeradora. Es también una grave, pero no se tilda porque termina en vocal. Entonces la clave correcta es la B. Pasamos a la 2. Las palabras que llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba, ¿quiénes son? En la última sílaba. Eran las agudas. ¿Y cuál era su otro nombre? Oxitonas. Por lo tanto, marcamos la C porque se le conoce con ambos nombres. 3. Las palabras que terminan en N, en S o en vocal y tienen la mayor fuerza de voz. A ver, ¿quiénes terminaban en NS en vocal? Las agudas, ¿cierto? Las agudas. Pero nos dice, tienen la mayor fuerza de voz en la última, y se llaman agudas. La clave es la D. 4. Se llaman también paroxitonas. Teníamos graves o llanas o paroxitonas. Era el segundo nombre de las paroxitonas. Entonces marcamos la C, llanas. Las esdrújulas se tildan. ¿Cuándo se tildaban las esdrújulas? Siempre, siempre. Por lo tanto, la clave es la D. Pasamos a las 6. ¿Cuál es la palabra que presenta acentuación en la penúltima sílaba? Si nos dice penúltima, estamos hablando de las graves, en la penúltima. A ver, cómpraselo. Esto está en la trasantepenúltima, por lo tanto, esta cómpraselo es una sobreesdrújula. Árbol. Árbol efectivamente está en la grave, no está en la penúltima. Entonces, esta es una grave. Sábado está en la antepenúltima, es una esdrújula. Hábito está en la antepenúltima, también es una esdrújula, porque ahí está la tilde, esdrújula. Física, la tilde está en la antepenúltima, por eso es una esdrújula. Entonces, ¿cuál es la que presenta acentuación en la penúltima? Es la B, árbol. 7. ¿Qué palabras son llanas o paroxitonas? ¿Qué palabras son llanas? ¿Cuál de todo este grupo me conforman las llanas? A ver, cráter, efectivamente, llana, lleva la tilde en la antepenúltima. Almíbar, también, en la penúltima. Almíbar también en la penúltima. Néctar, también en la penúltima. Cuando tienen tilde es fácil identificar, ¿no? En qué sílaba tienen la mayor fuerza de voz. Entonces aquí he encontrado un grupo de puras graves. Supuestamente esta es la respuesta, ¿no? Pero vamos a ver los demás. Líder, también grave. Árbol, grave. Pared ya lo malogró porque la fuerza de voz estaba en red y es una aguda. Entonces descartado. Ocio. Ocio es una esdrújula porque tú divides acá E de O porque abierta más abierta se separan y ya tienes última, penúltima, antepenúltima. Esta era una esdrújula. Si tengo una esdrújula, entonces ya no necesito analizar lo demás porque ya quitó la secuencia de que todas deberían ser graves, ¿no? Entonces eliminado. Canción.
Canción es una aguda porque la fuerza de voz está en la última. Entonces, lo que me estaban pidiendo era puras graves y como he encontrado una aguda, ya malogró toda la secuencia que quería. Aéreo. A-E-D-O. Lo divido así porque abierta más abierta se separa. Última, penúltima, antepenúltima. Es una esdrújula. Si comienzo con una esdrújula, ya malogró toda la secuencia de que deberían ser graves. Entonces, la clave que contiene puras graves es la A. 8. Palabra que no debe tildarse. ¿A quién no debería tildar y que sí lo han tildado? A ver, antrax. Antrax. La fuerza de voz está efectivamente en la penúltima, es una grave. La han tildado, ¿por qué? Porque termina en una consonante diferente a NS o a vocal. Gánaselo. Está en la trasantepenúltima y la han tildado porque todas las trasantepenúltimas, es decir, las sobreestrújulas, siempre se tildan. Correcto. Hasta el momento estas alternativas están descartadas, se podría decir, porque la pregunta es cuáles no deben tildarse. Bilítera. Bilítera es cuando tienes dos letras. Entonces, aquí, bilítera. Ya pues, bilítera, la fuerza de voz está aquí en la antepenúltima, por lo tanto es una esdrújula. Todas las esdrújulas se tildan. Álbum. Álbum es una grave y como termina en consonante diferente a N, S o a vocal, la han tildado, entonces está correcto, ¿no? Entonces, descartado, descartado. Ahora, relax. Relax. A ver, ¿tú dices relax o tú dices relax? Tú dices relax, ¿no? La fuerza de voz está aquí, en lax, y no se tilda, ¿por qué? Porque esta es una aguda, y las agudas que terminan en consonante diferente a N, S o vocal no se tildan. Por lo tanto, la clave es la E. 9. En la siguiente frase, te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. A ver, ¿cuántas palabras graves existen? A ver, T obviamente es una aguda porque es un monosílabo. Extraño, 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 extraño. A ver, extraño, extraño. Acá, ¿no? Entra. Más que nunca. A ver, nunca, nunca. Acá también. No sé qué hacer. Hacer, hacer. La fuerza de voz está en la última. Hacer es una aguda. Despierto, despierto, despiertó. Acá está, en la pierna. Recuerdo, recuerdo, recuerdo. Recuerdo aquí, en cuerpo. Amanecer, 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 amanecer. Está en la ser, es una aguda. Por lo tanto, las que tienen fuerza de voz en la grave, es decir, en la penúltima, son extraño, nunca, despierto y recuerdo. Y son 4, ¿no? Son 4. Muy bien, 4. Pasamos a la pregunta 10. Uy, nos quedan prácticamente 3 minutos, se podría decir. 3 minutos, sigan junto conmigo analizando. Recuerden que igual se les va a mandar más rato la parte que está grabada, si es que me regresa el internet. A ver, señala el número de palabras esdrújulas. En el siguiente texto se han omitido las tildes. A ver, ¿cuántas esdrújulas en las que se ha omitido la tilde están? No tuve tiempo de despedirme el sábado. Sábado lleva tilde, muy bien, y está en la antepenúltima sílaba. Esta es una esdrújula. Pues tu mamá, bueno, mamá lleva tilde, pero no es una esdrújula, ¿cierto? Mamá es una aguda, por lo tanto no la consideramos. Me informó. Informó es una aguda, por lo tanto tampoco la consideramos porque me está pidiendo puras esdrújulas. Que fuiste de paseo con tu primo José. José es una aguda, por lo tanto la única que era esdrújula era sábado. La clave es la E, solamente una. A ver, señala la palabra que está incorrectamente tildada. Bueno, acá ya está resuelto. Es la clave E. Lunática, porque lunática, ¿tú acaso dices lunática? Tú dices lunática. La fuerza de voz está aquí en la na, por lo tanto esta es la incorrectamente tildada. 12. Las palabras éxodo, náutica, átonas, ¿dónde está la tilde? Está en la antepenúltima sílaba, por lo tanto son estrújulas o también llamadas proparoxítonas. La clave es la A. A ver, ¿qué palabra grave necesita tilde? A ver, aquí todas son graves. Imagen, margen, examen, esposas y Cromlich. ¿Ya? Todas son graves. Pero ahora, ¿qué pasa?
¿Quiénes requieren de tilde? Imagen no lleva tilde porque termina en N y las graves no se tildan cuando terminan en N, S o vocal. Margen tampoco, porque termina en N. Examen tampoco porque termina en N. Esposas tampoco porque termina en S. Ahora, Cromlech está terminando en doble consonante. ¿Y qué pasaba cuando terminaban en doble consonante las graves? Se tildaban. Muy bien, ya nos falta solamente 2 para terminar. Señala cuántas palabras esdrújulas presenta el siguiente párrafo. ¿Cuántas esdrújulas? Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Yo le diría, la tilde está aquí porque la fuerza de voz se encuentra en la I. Como la fuerza de voz está en la I, vendría a ser una cerrada acentual más una abierta. A las montañas, muévanse. Acá está la fuerza de voz en la E y muévanse también en la E. Nos pide solamente esdrújulas, solo esdrújulas. Diría es una grave, ¿no? Es una grave. Por lo tanto, diría no la consideramos. Muévanse, que está en la antepenúltima sílaba, eso sí es una esdrújula. Por lo tanto, ¿cuántas esdrújulas hay? Hay 2. Última pregunta. Las palabras que llevan, dice, las palabras llevan el acento en la trasantepenúltima. ¿Quiénes eran? Las sobresdrújulas. Muy bien, entonces ya hemos terminado con la resolución del libro. Disculpen si ha sido así a modo flash, no se preocupen que la grabación va a estar, sino que es porque el tiempo ya se nos iba y debido a problemas de internet no se ha podido de repente un poquito más detallado, ¿no? Hacerlo un poco más detallado, pero no se preocupen que el video se les va a enviar cuando obviamente me regrese la señal. Voy a enviarles yo lo que viene a ser la segunda ficha de palabras agudas graves, voy a mandarles yo la segunda ficha y luego también el tema que van a tener que copiar al cuaderno. Recuerden completar la ficha anterior porque solamente me han enviado la respuesta 4 alumnos. Solamente de la ficha anterior, solamente se está calificando a esas 4 personas. Los demás, ¿qué pasó? No han enviado la ficha. Ya, entonces, con eso nos despedimos. Pueden colgar. Adiós.